Me presento, soy el pastor de Casa Oración Elías de Buenos Aires, de Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Le invito, cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar un tiempo para escuchar tu palabra. Sabemos que estamos congregados a través de tu Santo Espíritu y a través de las redes sociales que nos son de bendición. También, Padre amado, hoy estamos aquí para escuchar tu palabra, que es de bendición, de edificación para nuestras vidas. Yo te pido, Padre amado, que me permitas hablar con de nuevo tu palabra, mientras tú extiendes tu mano de poder para hacer señales, prodigios, milagros y sanidad en la vida de cada uno de los que están escuchando este mensaje y lo que van a escuchar también. Te damos gracias, gloria y honra, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Sei que tens ciúmes de mim, sei que clamas por mí. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. La palabra del Señor nos cuenta que en su momento aparece el profeta Juan, que fue apodado Juan el Bautista. Dice que él salió del desierto, era la voz que clamaba en el desierto después de muchos años. Dice que no se escuchaba palabra del Señor, no se escuchaba la voz de Dios. Y él apareció, salió de la nada, salió del anonimato y empezó a hablar las buenas nuevas del Señor. Empezó a hablar a la nación que se arrepienta de sus pecados, de los malos caminos. Y eso es lo que el Señor está haciendo hoy en día. Está sacando a las personas, los siervos del anonimato, las personas que fueron llamadas para volver el corazón de los padres a los hijos, como dice la palabra del Señor, que él tenía el espíritu de Elías. Nosotros tenemos ese mismo espíritu, el Espíritu Santo. Y nos cuenta la palabra del Señor que en su momento dice que van los fariseos, los de la iglesia de ese tiempo, a preguntarle quién era él, si él era el Cristo, si él era el Mesías, el Salvador que iba a venir.
Y dice que él dice que él simplemente era una voz que clamaba en el desierto. Era re humilde este siervo. ¿Por qué? Porque él confesó que no era el Cristo, simplemente era un simple siervo. Y dice que él, confesando esto, al otro día, dice que se le reveló Jesús. Dice, en el versículo 29 lo leemos, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros también hoy en día estamos predicando el Evangelio y nosotros también, el Señor nos usa así, gloria a Dios, pero también tenemos que reconocer cuando Jesús está frente nuestro, está manifestándose frente a las personas, porque nosotros predicamos, somos la voz que clama en el desierto, estamos preparándole el camino al Señor, pero también tenemos que darle lugar, así como lo hizo Juan el Bautista, un gran siervo del Señor en su momento, que era considerado profeta por el pueblo, ni siquiera por los ministros, sino por el pueblo mismo, porque su testimonio y su fruto, su vida, su santidad al Señor, su celo por el Señor, por lo que él hacía, que no importaba quién fuese, él le decía la realidad, la palabra del Señor. En su momento dice que él al mismo rey Herodes le exhorta y le dice que él tenía la mujer de su hermano y por eso lamentablemente fue encarcelado. Pero dice la palabra del Señor que él reconoció cuando vino Jesús, él menguó, él prefirió que crezca Jesús, porque la palabra del Señor nos dice él mismo dice: es necesario que yo mengue para que crezca Él. Y eso es lo que el Señor quiere hoy en día, que aprendamos de Juan, que él, siendo un gran siervo del Señor, el primero que empezó con el Evangelio, el primero que empezó a predicar las buenas nuevas, el reino de Dios, el que le abrió camino a Jesús. Nosotros también hoy tenemos que aprender como Juan, darle el lugar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos usados por el Señor, gloria a Dios, pero nosotros, dice la palabra del Señor, que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo, y en la convicción de pecado la da el Espíritu Santo también, porque nosotros pues te podemos predicar todo, pero si el Señor no está o no le damos lugar al Espíritu Santo para que él haga la obra, de nada nos sirve. Seguimos leyendo en el versículo 30, dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Dice que él reconoció que él no era nada, como lo había dicho en su momento, que él simplemente era un siervo del Señor. Y él lo presentó al pueblo, a pesar de que muchos lo consideraban como el hijo del carpintero. Él reconoció el tiempo que el Señor se le reveló, así como hoy el Señor se te está revelando a ti a través de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque este tiempo nos sirve para conocer al Señor, para que el Señor se revele en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor está usando a los mensajeros, a los que claman en el desierto. Nosotros simplemente somos siervos del Señor, como dice su palabra: siervo inútil soy, he cumplido lo que me mandaste. Nosotros tenemos que hacer eso, no vanagloriarnos, tenemos que menguar nosotros como siervos, como hijos de Dios, como cristianos. Tenemos que darle más el valor y tenemos la importancia que darle a Jesús, porque el Evangelio es Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, porque dice que Él quitó el pecado del mundo. Él vino a morir y a resucitar por amor a nosotros. Vino y llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario, y Él venció a la muerte, y para Él no hay nada imposible. Dice la palabra del Señor que Él, cuando llegó, empezó a hacer grandes prodigios y milagros que nadie podía hacer, que simplemente las señales le seguían. ¿Por qué? Porque Él era el Cristo. El Espíritu del Señor estaba con él, dice la palabra. Seguimos leyendo en el versículo 31, dice: y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Tal vez tú también estás predicando de Jesús, estás hablando un evangelio y no tuviste el privilegio de que el Señor se te revele, y hoy el Señor se te revela, así como se le presentó a Juan, dice en su momento, cuando él confesó con su boca que él simplemente era un siervo del Señor, que sí hacía muchas cosas, tenía un gran ministerio, porque él fue grande en su momento. Antes que aparezca Jesús, él empezó a predicar la palabra del Señor, empezó a exhortar a todo el mundo que vuelvan su corazón al Señor. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Y dice que después que él confesó que él simplemente era un siervo del Señor, una persona, uno que clamaba en el desierto, se le reveló Jesucristo, porque ni siquiera él lo conocía. Él sí sabía que tenía que hablar del Mesías, del Cristo, del ungido del Señor, que traía libertad, sanidad espiritual y naturalmente. Y dice que se le reveló, en el versículo 31 dice: y yo no lo conocía. Por eso vuelvo a repetirte, tal vez tú no lo conocías, estabas hablando de un Cristo, de un Jesús que resucita, que cambia, que transforma, que liberta, pero no lo conocías, y hoy el Señor se te revela, así como lo hizo con Juan. Y dice: mas para que fuese manifestado a Israel,
Por esto vine yo bautizando con agua. Dice que para que se sea manifiesto a tu familia, en tu matrimonio, en tu escuela, en tu trabajo, en tus amigos, era necesario que salga con el bautismo de arrepentimiento, y eso es lo que nos representa a nosotros, porque muchas veces nosotros somos como Juan, como el Señor nos escoge entre la familia, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, para que se le sea manifiesto, para que podamos revelarle a Jesucristo a nuestra familia, en nuestro entorno. Dice que él predicaba el bautismo de arrepentimiento. Dice que la gente creía en su palabra porque Dios estaba con él, porque él desde chico fue escogido por el Señor, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre, aún así. Y dice que después pasó un proceso de niño en el desierto, que no es nada fácil. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, imagínese usted en el desierto solo como un niño, pero Dios estaba con él, y el Señor tal vez estaba contigo también en el desierto. Tú estabas en el desierto con el Señor, y el Señor quiere sacarte a la luz, así como hizo con Juan. Pero es muy importante que tú reconozcas el tiempo del Señor. Cuando el Señor está ahí, cuando su presencia está ahí, Él quiere hacer la obra, quiere que tú mengues para que Él pueda glorificarse, pueda darle la sanidad a tu familia, a tu padre, a tu madre, a tus hijos. Quiere sacarlo de los vicios, de las drogas, quiere restaurar todo, quiere volver todo nuevo, quiere hacer una nueva criatura. Tú tienes que reconocer el tiempo, así como lo hizo Juan el Bautista. Él fue un gran siervo del Señor, que dice la palabra del Señor, que Jesucristo mismo después lo exalta. ¿Por qué? Porque todos hablaban de él, y él dice que lo reconoció como más que un profeta, porque dice que él era el que estaba profetizado que iba a salir, y tal vez el Señor habló de ti en su momento, en tu familia, tus hijos, tu padre, o ti mismo te dio una palabra el Señor, y hoy es el tiempo que salgas como la voz que clama en el desierto. Y ese es el mensaje de hoy que el Señor nos quiere mostrar, la importancia que Juan menguó, que él, siendo un gran siervo del Señor, un gran profeta, porque fue un gran profeta en su tiempo, él menguó, él reconoció que simplemente era un hombre, un siervo de Dios, que simplemente hablaba lo que tenía que hablar al pueblo, por más duro que pareciera, por más malo que parezca en la sociedad. Él empezó a hablar la verdad, lo que decía el Señor, y dice que en su momento, vuelvo a repetir, lo que él habló aún al rey, y le dijo lo malo que estaba haciendo, que muchas veces nosotros como siervos decimos ser siervos del Señor, pero no queremos hablarle a ciertas autoridades o a nuestra familia por temor a que se enojen o no nos hablen más. Pero dice que él fue obediente a la palabra del Señor, y llegado su momento, Jesús lo glorificó porque él mismo lo exaltó. Y eso es lo que hace el Señor hoy en día. Él exalta a lo que se humillan, dice la palabra del Señor. Por eso tú que estabas en el secreto, hoy el Señor se te revela a ti y te quiere mostrar también cuán importante es nosotros menguar, guardar nuestro corazón, para reconocer que sin Él nada podemos hacer. Y tenemos que decir también, como dice el apóstol Pablo, que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Tenemos que hacer la obra del Padre, tenemos que demostrar, así como Jesús vino a mostrar el amor, la misericordia, la fidelidad de nuestro Padre Celestial, nosotros tenemos que hacer lo mismo y seguir el ejemplo de Juan, que él no se vanaglorió, él no andaba en su nombre, él simplemente confesó que era una voz que clamaba en el desierto, ni siquiera se consideró un profeta, simplemente un siervo del Señor. Y eso es lo que el Señor te está buscando hoy, está buscándote a ti. Tal vez te profetizó en su momento, te llamó, y hoy se te revela a ti. En estos tiempos tan difíciles, el Señor te saca la luz para que tú hables la verdad, para que vuelvas el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y lo más importante, que volvamos el corazón de las personas hacia nuestro Padre Celestial, hacia Dios, y que hablemos de Jesús, porque el Evangelio es Jesucristo. La base del Evangelio es lo que vino a hacer Jesucristo por nosotros. Vino a morir, a resucitar por nosotros, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios. Él se hizo hombre, se humilló y vino a morir por nuestra falta, por nuestras culpas, y Dios lo puso en lo alto, y Él también quiere hacer lo mismo contigo. Pero simplemente hagamos lo que hizo Juan. Dice que él reconoció, él lo presentó a Jesucristo, aún siendo él un gran siervo del Señor, que todo el pueblo, toda la nación lo escuchaba. Él simplemente le dio lugar a Jesucristo, y él dice que seguía predicando, pero él menguaba para que Cristo se exalte, sea glorificado. Y es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, como cristianos en estos tiempos. Tenemos sí que reconocer que somos siervos del Señor, pero tenemos que menguar nosotros, darle la gloria al Señor, porque Juan mismo dice, este es el que yo decía que viene uno tras mí, que es más poderoso. Él mismo dijo que él bautizaba con agua, pero el que venía atrás de él iba a bautizar con fuego del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy. Tal vez tú estás
estás predicando la palabra del Señor, sí, gloria a Dios, pero el Señor quiere que le des el lugar para que puedan ser llenos del Espíritu Santo las personas que te escuchan, tu familia, tu matrimonio, tus mismos hijos, tus nietos. El Señor quiere revelárseles en este tiempo tan difícil, quiere que le dejes crecer en tu vida, en tu matrimonio, en tu economía, en tu entorno, que le des ese lugar como lo hizo Juan el Bautista. Él simplemente hizo un paso al costado, si podemos decirlo, y dejó que haga la obra el Espíritu Santo. Y es lo que nosotros hoy como iglesia estamos haciendo. Estamos reconociendo que somos simplemente una voz que clama en el desierto, siervos del Señor, siervos inútiles que cumplimos con lo que el Señor nos dice y le estamos dando la importancia que tiene que tener el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús se sanan los enfermos, se salva toda enfermedad, todo espíritu inmundo sale de las personas en el nombre de Jesús, y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, el nombre de Jesucristo, así como lo hizo Juan el Bautista. Por eso le doy las gracias por compartir este tiempo. Le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere estar escribiendo. Mientras tanto, oramos al Señor. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Le invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo. Gracias por tu palabra, Padre amado, porque hoy comprendemos que así como hizo Juan el Bautista, Padre amado, un gran siervo tuyo, un gran profeta tuyo, Él dio lugar a tu Santo Espíritu, Jesucristo, que se reveló a la vida de las personas. Tal vez mis hermanos estaban hablando, también estaban predicando del Evangelio de Jesucristo y no sabían lo que era, no sabían, no se le había revelado, y hoy tú te les revelas, Padre amado. También hoy comprendemos la importancia de menguar nosotros como hombre, para que crezca tu Santo Espíritu, para que pueda hacer lo que el hombre no puede hacer, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, para ti, Padre amado. Por eso hoy comprendemos que viene una generación de jóvenes, una generación nueva de adoradores en espíritu y en verdad, de voz que claman en el desierto, que van a hacer mayores cosas que nosotros, y hoy nosotros como siervos tuyos, como ministros tuyos, reconocemos que tenemos que menguar también, Padre amado, y dar lugar a esa generación que viene más violenta que nunca, porque tu palabra dice que desde los tiempos de Juan el Bautista los cielos sufren violencia y el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, y sabemos que vienen esos jóvenes violentos, Padre amado, jóvenes en el espíritu y jóvenes naturalmente también, Padre amado, porque hoy en el nombre de Jesús sabemos que muchos jóvenes están volviendo de los vicios, están volviendo a ti, Padre amado, a tus brazos. Tú lo estás restaurando para que puedan ser de bendición en su familia, con sus padres, con su familia, Padre amado, con sus amigos. Por eso te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, porque hoy comprendemos la importancia, Padre amado, que es menguar nosotros para que tú puedas hacer la obra, darte el lugar, Padre amado, que corresponde en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia, el lugar que te corresponde, Padre amado, porque tu palabra dice que así como prospera nuestra alma, quiere que prosperemos en todo, pero primeramente tenemos que darte lugar para ello, Padre amado, buscar tu reino y tu justicia, y lo más viene por añadidura. Por eso te damos gracias por tu palabra, Padre Celestial. Gracias porque hoy comprendemos que tú te nos vas a revelar, Padre amado, le vas a revelar a las personas que te estaban buscando y te estaban sirviendo. Tal vez eran como Job, hacían todo por obediencia,
protocolo, si se puede decir, pero te escuchaban de oída, te conocían de oída, pero hoy tú te les revelas, Padre amado, a través de tu Santo Espíritu. Hoy te vas a mostrar, Padre amado, a qué Dios sirven, a un Dios grande, poderoso, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte y que para ti no hay nada imposible, y eso predicamos, Padre amado, y somos simplemente una voz que clama en el desierto. Por eso te damos gracias, gloria y honra. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que demos lugar al Santo Espíritu del Señor, al nombre de Jesús, que menguemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, para que el Señor pueda hacer la obra, porque tal vez estamos queriendo hacer algo con nuestra fuerza. Tal vez estamos predicando el arrepentimiento en nuestra familia, sí, gloria a Dios, pero tenemos que menguar así como hizo Juan, reconoció el tiempo, reconoció que Jesucristo se presentó, y hoy Jesucristo quiere hacer la obra en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, con tus nietos, quiere restaurarlo, quiere levantarlo, pero tenemos que darles el lugar, tenemos que reconocer que simplemente somos una voz que clama en el desierto, y también reconocer que el Señor está levantando a jóvenes espiritualmente y naturalmente que están siendo llenos del Espíritu Santo, y son más violentos que nunca. ¿Por qué? Porque el Señor dice que en los últimos tiempos va a derramar de su Santo Espíritu, y sabemos que su palabra se cumple porque Él es fiel y verdadero, y dice que su palabra pasa cielo y tierra, pero su palabra no pasa. Por eso yo te animo y te invito a que sigas puesto los ojos en el autor y consumador, que es Cristo Jesús, y también que le des lugar al Señor, que mengues un poco y que le des la gloria al Señor, que vas a ver cómo el Señor obra a tu favor. Le quiero dar las gracias una vez más por compartir este tiempo. Que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.